Pues buenos días, Marta. Buenos días, ¿qué Eh, tal? Muy bien, explícanos un poquito qué Ujú. haces tú como enfermera en la especialidad en que trabajas, por favor. Vale, bueno, pues actualmente estoy en el PADES de Barcelona, que es la atención paliativa domiciliaria, y pues no hace mucho, hará como 5 meses, a principio de año, estaba en el EAR, que es el equipo de atención residencial. Entonces, bueno, el coronavirus me ha cogido ya en el nuevo trabajo, en el PADES, pero no hace mucho estaba ahí. Entonces también recibía muchos inputs de las residencias. Ujú. Y una enfermera que trabaja en cuidados paliativos a domicilio, ¿qué es lo que hace? Porque mucha gente no sabe y en muchas comunidades autónomas esto no existe. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que hace? Bueno, pues la enfermera trabaja conjuntamente, muy estrechamente con los otros profesionales, sanitarios y no sanitarios. Es decir, tenemos en el equipo del PADES, hay médico-enfermeros, que somos varios en cada equipo, hay una trabajadora social y una psicóloga. Ujú. Eso siempre. Entonces, las primeras visitas a todos los pacientes que se nos derivan desde hospitales, desde primaria, se hacen conjuntamente, de manera interdisciplinar, que es una de las cosas que más disfruto, la verdad, trabajar así piel con piel con el compañero al lado. Y lo que se hace es abordar toda la atención paliativa en su amplitud y en el domicilio. No sé si me explico un poco. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras que contar qué haces un día, que vas a trabajar, ¿en qué consiste? Ir a un domicilio de un paciente que ya se califica de paliativo, ¿en qué consiste? Vale, bueno, yo te diría que la principal, um, lo que más destaca en la atención paliativa es que es muy amplia, como igual no se ha creído en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues es muy variada la atención que puedo hacer en un día. Es decir, igual pueda estar con situaciones de últimos días, con pacientes que llevan bomba para tratamiento de confort, para finalizar en su domicilio con el entorno que ellos han deseado, han pensado como preferencia anticipada a ese momento con su familia, incluso con algunos ritos, ¿no? Ujú. Y en el mismo día puedo estar haciendo curas de un PIC, de un catéter central, de un drenaje, de un sacro, es decir, es muy amplia la atención, ¿no? También hacemos mucha planificación de decisiones anticipadas y bueno, pues muchas veces, como te he dicho, lo que es muy necesario es abordar desde todos los prismas y acompañar más a nivel social, de proporcionar los recursos que pueda necesitar ese entorno familiar para que se pueda dar esos cuidados en su domicilio. ¿Y qué te ha llevado a ti, en tu persona, a acabar trabajando en esta especialidad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué eliges tú eh, Bueno, en muy paliativo? interesante pregunta, porque realmente es algo que al principio de empezar a trabajar me hubiera dicho, ¿no? Ujú. Y realmente empecé a trabajar en varios campos, uno de ellos en el ICON, en el Instituto Catalán de Oncología, en Hospitalet. Y allí la verdad es que me cautivó la atención paliativa. Y era eso, ¿no? Que no solamente eh, desmitifiqué un poco la atención paliativa al final de vida y vi que había mucho a abordar, que se podían hacer grandes cosas y que me interesaba bastante. Allí fue donde me cautivó. Y bueno, a raíz de allí he estado en domiciliaria, incluso en investigación, en cosas que igual no estaban tan vinculadas, pero siempre he ido manteniendo una continuidad lineal en el trabajo en que podía abordar esa parte y es la que más me enriquecía.
¿Y por qué? ¿Por qué te enriquece? ¿Qué notas de diferente cuando trabajas en este tipo de situación de la vida de las personas con respecto a otras que Ujú. como enfermeras podemos acompañar? Bueno, pues la verdad que yo creo que está un poco en la sencillez de las cositas pequeñas, ¿no? Y ver qué repercusión tan grande puede tener algo tan chiquitito, ¿no? Una pequeña actuación. Y que son cosas que las olvidamos y me parece importante abogar en ellas. No sé, quizá lo estoy diciendo en algo muy genérico, ¿no? Pero para ponerte un ejemplo, me parece tan importante una operación a corazón abierto, ¿no? Salvar un corazón, que estar tratando en las cosas más sencillitas y como puede ser tener una conversación con alguien para saber que algo que no se ha planteado nunca va a venir y cómo quiere abordarlo, ¿no? En qué escenario, en qué situación, qué preferencias de actuación tiene, y muchas veces poner límites a lo que lo convencional llevaría una cosa a la otra, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces yo lo que observo es que esa forma de trabajar, como es en un domicilio, tú tienes que estar cuidando no solamente de la persona que se está yendo, sino también de la familia y atender Claro. a muchos detalles que te encuentras, porque además en cada casa será diferente y, Uh-huh. y saber detectar cómo, no sé, esos detalles para que veas por aquí no puedo abordarlo, tengo que ir por allá. Y la pregunta que yo te hago es, ¿tú crees que a ti cuando estás formándote para ser enfermera de paliativos te dan todas esas herramientas o va más con la naturaleza de cada uno como persona? Que de repente tú tengas esa habilidad como para detectar por aquí, ahora voy a hacer así, ahora voy a hacer así, un poco la experiencia, ¿qué crees que es lo que hace que te permita detectar esos detallitos, esas sutilezas, para que sepas en cada situación cómo actuar? Bueno, realmente considero que... Uy, se oye. Tranquila, no pasa nada. Igual van a hacer una obra que no estaban haciendo. Pero Creo no que sí. pasa nada, lo incluimos, es lo que tiene el directo. Pues sí, no sé si van a parar, porque esto es una radial. Tranquila. Yo no oigo demasiado, te oigo bien a ti. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Pensé que entorpecía todo el ruido. Pues, perdona, yo considero que, creo que recuerdo la pregunta, considero que no tengo una habilidad en especial, sino que la voy aprendiendo cada día, ¿no? Pero que justo el ver la importancia de mi trabajo me hace motivar en que pueda ir adquiriendo esas habilidades. Y bueno, creo mucho en la motivación, ¿no? En tener un aliciente en el trabajo, creo que es muy importante, y en el desarrollo profesional, que obviamente también repercute en lo personal, ¿no? Porque somos humanos y ahí está el estrecho, sí, limbo. Pero, pero creo que es bueno tener cierta inquietud, motivación, incluso ambición, para ir formando tu carrera profesional individualizada, ¿no? Uh-huh. Y en eso es en lo que mayormente eh, me vinculo para trabajar día a día, porque me motiva eso y ir adquiriendo habilidades personales luego para poder hacerlo, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. ¿Y tú cómo vives la muerte? ¿Qué es para ti? ¿Cómo la entiendes? Porque, claro, supongo que también se van construyendo cosas a medida que vas teniendo experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es para Sí, ti? ¿Qué es para ti la muerte? bueno, pues para empezar te diría que la vivo como parte de la vida, ¿no? Es algo que cuando lo hablo con mis personas cercanas, igual
les impacta. ¿Cómo que parte de la vida? Si es lo contrario, ¿no? Pero en realidad yo lo vivo así, en mi día a día. Sí que es verdad que, claro, no es una situación muy común que se pueda extrapolar a cualquier persona de a pie, ¿no? Que si no eres sanitario y no trabajas en eso, obviamente pues para ti no formará parte de tu día a día y igual no lo sientes como parte de la vida, pero bueno, si lo estefando un poco, realmente lo es, ¿no? Para morir hay que vivir y hay que sentir. Entonces, para mí es parte de la vida. Sí. Claro, además, a mí me parece que precisamente el que personas como tú puedan tener voz en un espacio como este, también es como para llevarlo a la sociedad esto, ¿no? Porque vivimos un tipo de sociedad en la que todo va tan rápido y se rechaza tanto el morir y el enfermarse, que quizás es como que esto hay que incluirlo. Para vivir plenamente hay que incluir esto y entender que, bueno, que en realidad nos estamos muriendo cada día, porque solo a nivel físico se mueren un montón de células y nacen otras nuevas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, no sé, es como que aferrarse tanto a algo de una forma como, aparte que es imposible, ese gesto que intentamos hacer es imposible porque no podemos controlar eso. Exacto. Bueno, y pues diría que realmente, bueno, para mí es eso, morir es parte de la vida y ahora lo veo muy claro, ¿no? Pero bueno, quizá es más fácil, te diría, infundir miedo a nivel social, ¿no? De la comunidad que aceptar, que la aceptación, que son estas cosas tan simples que se convierten en complicadas. Ya está. ¿No? Pero realmente es aceptar lo que tú dices. Cada día pues mueren muchas células y hay una parte de tu tiempo de vida que ha finalizado y no volverá más, ¿no? No significa que estés muriendo como un final pero de todas las cosas, pero sí de parte de ellas, ¿no? Es aceptar eso. Y bueno, no hay miedo a la muerte en general. En general sí. Y lo que sí que veo en el día a día es que cuando tú llevas un rato tratando con una persona, con una familia, es como con todo lo desconocido, ¿no? Como si fuera la reina desconocida, la muerte. Y es cuando ya lo puedes verbalizarlo y tratarlo como un proceso normal en que alguien va a estar ahí para acompañar simplemente, porque muchas veces solo es estar, ¿no? Es como que recibes una relajación de la otra persona de decir, uff, vale, simplemente por no tener delante a alguien que te infunde ese miedo a veces te hace conectar con esta relajación y dejar que todo fluya, ¿no? Que no es poco. No. Y entonces, una vez que ocurre la muerte para ti, después de que la persona fallece, ¿tú qué piensas? O sea, te voy a pedir que te mojes en cuanto a la ideología, lo que tú piensas que es la muerte, cómo lo vives, como un final total, cómo lo vives, cómo lo entiendes. Bueno, en realidad te diría que esa parte es la que menos tengo explotada en mí misma, es la que más desconozco, porque ciertamente yo no estoy allí en el momento que esto sucede, no recibo esa vivencia tan cercana, ¿no? Alguna vez sí que se da, pero como te decía, pues es más los rituales que se hacen previamente. Explícanos alguno de estos rituales. Bueno, sí. Suelen ser muy variados. Hay quien necesita, por ejemplo, hay casos que se alargan muchísimo en el tiempo y no sabes qué pasa. A veces es porque están esperando que llegue un familiar que vive lejos, en la otra punta de España o lo que sea. Que claro, pues ahora en esta situación de emergencia sanitaria no se podían dar estas cosas y había que intentar sustituirlas, ¿no? Porque lo que busca cada uno es irse en paz, ¿no? Estar tranquilo.
y no es tarea fácil. Y hay quien necesita pues, que, por ejemplo, por fe, por creencias, vaya a un cura, le haga la extremaunción o se diga alguna plegaria. Hay quien pone una canción de rock. Hay millones de maneras de decidir cómo morir, ¿no? Y bueno, eso si tienes la oportunidad de pensar en ello y si puedes contemplar la muerte como parte de la vida, ¿no? Y bueno, son muchas y muy distintas, pero me refiero a ese tipo de ritos y que son necesidades imperiales para uno mismo. Y fíjate que solamente lo haremos una vez en la vida, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Sí. ¿Y qué opinas de los trabajos que hacía Elizabeth Kubler-Ross con respecto a todo el tema de los moribundos? ¿Cómo lo abordaba ella como psiquiatra? No sé si has leído algo de ella. Vale. Pues No. esta mujer era una psiquiatra que al final acabó por el tipo de trabajo que tenía que ir haciendo en los hospitales, pues al final se acabó especializando en acompañar a los pacientes moribundos, pero en una época en la que no existía nada de esto. Entonces, bueno, había como mucha resistencia, pero ella se daba cuenta porque le pasaban cosas muy bestias a nivel espiritual. De repente ella estaba en su casa y veía como seres que no estaban en su cuerpo físico, no tenían un cuerpo físico, pero eran seres que le venían a traer mensajes sobre cómo estar acompañando a esas personas, qué hacer, darle información sobre esas personas que se estaban yendo, qué necesitaban, ¿sabes? Es que era como alguien que empezó a meter la parte como más espiritual en ese trabajo, sin tener que hacerlo pues, en un ámbito más esotérico o energético terapéutico, sino llevándolo a un hospital. Y de hecho acabó como creando un centro de gente que tenía SIDA, no sé si era un rancho que estaba por la zona de Texas o por ahí, con caballos y todo esto, es una pasada, y había más personas con ella en ese proyecto y se dedicaba a acompañar ese final de vida de esas personas enfermas. Entonces fue una persona, bueno, que también pasó cosas muy duras a nivel suyo personal, porque claro, bueno, pues porque también aparte de la misión de vida que ella tenía, pues la persona y las cosas que vivía con su familia, con su marido y todo esto, pues a veces eran muy duras. Y porque a veces lidiar, esto siempre lo digo, ¿no? Que cuando uno es sanitario, la vida personal y la vida profesional a veces es dura, porque es como que, para mí es como si te estuvieras moviendo en unas dimensiones muy amplias de la vida. El estar en contacto con la muerte y con la enfermedad diariamente te hace colocarte en tu vida de otra forma. Entonces, cuando de repente aterrizas en tu casa con tu familia o con tus amigos y se hablan de otras cosas que en comparación no es que no sean importantes, pero la dimensión es mucho más pequeña, es muy micro. Entonces, claro, tú te encuentras en el medio de esos dos mundos, en un mundo muy macro, muy amplio, muy incluso elevado, porque entiendes la vida de una forma muy global. El mundo más pequeño de cosas que en realidad pues, no son trascendentales ni importantes, ¿no? Entonces, estar ahí en el medio de esas dos cosas a veces cuesta. Lo bueno, me parece que interesante de un trabajo como el de estar en paliativos es que, como tú explicabas al principio, el estar conectado con la sencillez en la vida, el detectando la importancia de los detalles, quizás es lo que luego cuando te lo llevas a tu vida personal, pues también te permite sintonizar, ¿no? Un poco con ese movimiento. Sí. Sí, un poquito lo que explicas tú me recuerda que en toda esta situación, sobre todo con el coronavirus, y lo he vivido como más intensamente la ambivalencia, ¿no? Pues, hay como el terreno profesional, el terreno personal, a veces son complicados de fusionar, pero es lo que tú dices, como al final todas las cosas se resumen en que la sencillez de todo lo que has vivido aquí lo puedes trasladar allí, ¿no? Es como ajustar, como un ajuste de cuentas
y ajustarlo a ese otro escenario personal. Pero sí que es verdad que muchas veces difiere mucho. Vives en dos mundos que no siempre, o sea, lo que te vale aquí no te vale allí. Muchas veces tienes que ajustarlo y convertirlo con tus herramientas propias para poder hacer una sinergia entre los dos, ¿no? Claro. Sí, sí, Y bueno, pues nada, que yo siempre digo que es de las ventajas que tiene este trabajo de enfermería, ¿no? Que, que si te abres a mirar de una forma, realmente a mirar y a dejar que te vengan las cosas y te calen, pues como tú también te vas descubriendo, te vas desarrollando más plenamente como persona, entonces luego eso lo vas a llevar a tu vida también personal, porque pues, si aprendes a sentir miedo en el trabajo, porque te da miedo la muerte, te da miedo el dolor o el sufrimiento de los demás, pues de repente eso lo vas a llevar a tu casa cuando sufras porque a tu hijo le ha pasado algo, ¿no? Por ejemplo. Podría ser. Realmente muchísimas personas, compañeros sanitarios, les ocurre eso, ¿eh? No es nada anormal, sino que, bueno, luego después de una jornada, estando en contacto con lo que sea, aunque no sea la muerte, llegas a casa y tienes miedo de que le ocurra eso a tus seres queridos, ¿no? Y ¿por qué no? O sea, el miedo hay que aceptarlo, ¿no? Pues es porque quieres a esa persona y es normal. Pero bueno, yo creo que, como te decía antes, tiene que pasar pues al otro estado de aceptación, de que es normal que sintamos cosas y que siendo sanitarios sentimos más cosas que otra población no siente, ¿no? Y en eso nos exponemos. También eso puede tener repercusiones en nuestra vida personal, claro, ¿por qué no? Claro, que venimos de una sociedad en la que no nos enseñan a estar en contacto con lo que sentimos y con lo que pensamos. Entonces, claro, a mí lo que más me ha sorprendido durante este tiempo de ejercer como enfermera es pues la cantidad de veces que he sufrido, ¿no? Por lo que tenía delante, por las situaciones de vida de los demás y yo ahí intentando aportar algo que no sabía exactamente el qué. Entonces, es como que hemos de darnos cuenta de que lo que nos pasa ahora, por ejemplo, ahora el contexto del coronavirus como que lo va a triplicar o a cuadriplicar la intensidad con la que nos hemos encontrado. Pero es que eso forma parte siempre de nuestro trabajo. A no ser que estés en un trabajo como un poco de oficina, ¿sabes? O un laboratorio, que no tienes ese contacto con las situaciones de vida de las personas. Me parece que todo sirve como un poco, nuestros testimonios sirven para resaltar que vivimos en una sociedad que no se mira, no se escucha, que todo el tiempo está hacia afuera. Entonces, como nosotros diariamente estamos impactados por muchas situaciones de vida, muchas, porque es cada día, la jornada completa, pues claro, tenemos el riesgo de, si no sabemos sentir y acoger esas cosas, esas situaciones, pues de enfermarnos mucho más que otro tipo de personas que no viven diariamente en contacto con esto, ¿no? Entonces, puede ser, claro que sí. El regalo es, si tú sabes qué hacer con todo eso, cómo vivirlo, cómo acogerlo, es un regalazo porque te desarrollas mucho más como persona. Yo siempre digo que cualquier persona en su trabajo puede realizarse, cualquiera, pero la enfermería tiene la gran ventaja de que hay tanta riqueza diaria en las situaciones que acompañas y son tan intensas y de tantos matices que eso te permite pues, crecer, verte, evolucionar, darte cuenta de lo que sí, de lo que no. Sin embargo, pues a lo mejor una persona que se dedica a un artesano está como ya en un modo mucho más zen, más centrado y está haciendo ahí su trabajo, está contento en su lugar y ya está, se está realizando, pero está en un lugar como mucho para adentro y haciendo lo que tiene que hacer, pero no está impactado constantemente por todos esos inputs que pasan pues en la vida de las personas, ¿no?
Sí, en realidad es eso, que parece que en mi trabajo, ¿no? En el PADES, desde fuera, a alguien le quede muy claro pues que estoy trabajando solo con la muerte y que sea algo muy enfocado cuando realmente mi trabajo es muy genérico, ¿no? Y que alguien, por ejemplo, como tú decías, un artesano que se dedica pues a la cerámica, a hacer unas piezas de cocina, pues por ejemplo eso sí que es algo que estará muy enfocado en esa especialidad justa, ¿no? Exacta. En cambio, en mi día a día no hay nada exacto, ¿no? Es todo muy genérico, ¿no? Claro, es que de hecho creo que es uno de los ámbitos que, ay, no sé cómo, es como todas las enfermeras que yo he ido conociendo de cuidados paliativos tienen como una cualidad que es como saber estar, como que no hay prisa. O sea, el control, que es algo que me parece que va muy asociado a nuestro trabajo, porque es como que quieres tener todas las situaciones de las pacientes controladas. Si estás en un hospital, todas las pastillas de las 2 horas, todas las analíticas, todos los letros, las visitas con el médico, todo ahí, ti, 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 ti. El timbre que suena, no sé qué, no es la familia, todo lo tienes que tener controlado. Pero eso también va en nuestra contra, porque es como que no podemos estar tranquilas haciendo el trabajo, parece que tenemos que estar todo el tiempo alerta, ¿no? En el sistema simpático todo el tiempo. En cambio, en el área de paliativos permite estar en eso que estás diciendo tú, en un estado de fluidez constante. Porque claro, además cada proceso de muerte es diferente. Total. Sí, sí, sí. Y cada uno no se vive igual, ¿no? Y supongo que tú te darás cuenta de cómo ha sido la vida de esas personas en función de cómo se mueren. Pues muchas veces sí, la verdad. Sí, o sea, sabes que tampoco conoces, no tienes por qué conocer muy bien la vida de esa persona, ¿no? Pero te puedes hacer una idea y realmente, como tú dices, siempre es muy distinto. Y cada caso no te llega igual. Y eso es algo que creo que es muy importante recordar para nosotros mismos, porque no, por mucho que tú creas, bueno, al final estoy haciendo cada día esto, lo tengo todo controlado, ¿no? En unos esquemas, realmente no. O sea, siempre llega un caso que no te llega igual, que te puede impactar más, o incluso puedes conectar más con ellos, porque al final cada uno de nosotros tenemos nuestros duelos, nuestras pérdidas, y aunque no lo creas, puede ser que llegue un caso que te conecte con los tuyos, claro que sí. Es una de las cosas que suelen pasar, ¿no? Que lo sueles ver en compañeros de trabajo y en ti mismo, claro, ¿por qué no? De decir, bueno, pues no sé por qué, pero ahora mismo siento lo que sea, rabia, tristeza, lo que sea, en cualquier emoción. Y bueno, pues sé que es porque me ha conectado con algo que no me era esperado, ¿no? Hay que reconocerlo, aceptarlo y dejar que eso pase, que fluya, ¿no? Sí, Forma parte de cada uno de nosotros. Sí, en realidad esto que a veces dice la gente de la gestión, no hay que gestionar nada. O sea, es simplemente que lo sientas y lo aceptes y que ya se diluirá cuando se tengan que diluir. No tienes claro. Claro, sí. Suena fácil, ¿no? Bueno, suena que tú tienes que incluirte siempre. En todo lo que tú hagas, te tienes que incluir. No te puedes olvidar de ti. Es como Exacto. Es Sí. como si nos tocara ahora vivir desde un paradigma diferente. A mí me parece que todas estas cosas que están pasando están señalando la necesidad de ser incluidos en lo que vivimos. O sea, que la mirada siempre está puesta como muy hacia afuera, ¿no? Y que el paciente es lo importante. Y me parece que ahora, claro, porque esto que ha pasado con el coronavirus para mí ha señalado a eso, porque no podíamos hacer las cosas como de alguna manera pues hemos aprendido que se han de hacer o como nos sientan bien hacer, ¿no? Era pues todo al momento, en pleno caos, una incertidumbre tremenda
Pues, no sé, cómo estar ahí en medio de todo eso y estar también por ti. O sea, a No mí hay me que olvidar sí, a mí me colocaba en un lugar de decir, jo, es que no puedo hacerle nada, a esta persona no le puedo hacer nada, ¿no? Entonces me daba cuenta que me tenía que quedar yo ahí sintiéndome así, porque lo poquito que le podía hacer para mí era como muy poco, ¿sabes? Mentalmente lo juzgaba como que era muy poco, pues porque a mí me habría gustado acompañar a esa persona de otra manera, más tranquila, con más ternura, y era difícil transmitir todo eso con una protección de no sé cuántas capas y solo con unos ojos de alguien que ni siquiera conocía a esa persona que estaba ahí. Entonces, Claro, claro. No, realmente las limitaciones han sido terribles. y ahora quería que me, Eso, ¿no? quería que me explicaras, porque hemos empezado por todo esto de los paliativos, pero claro, ¿cómo se viven los paliativos en pleno coronavirus? Y yendo a Bueno, pues casas, porque tú ibas a casas también, ¿no? Durante sí, el COVID. claro. Sí, en nuestro caso se hizo un equipo especial que se llamaba Padescovid, ¿no? Entonces era para ofrecer a las personas que quisieran morir en casa y que estaban en el hospital, en un CUAP, en la primaria, donde se les detectaba que tenían el coronavirus y que estaban en final de vida, ¿no? En final de vida, llegando a la agonía, tener la oportunidad de poder desplazarlos a su domicilio y que el equipo Padescovid les atendiera con una continuidad conjunta con el sistema de atención primaria, ¿no? Y bueno, pues realmente se vive todo como al principio con mucha incertidumbre, ver cómo va a ser eso, cómo van a, porque te lo imaginas y dices, bueno, es que cómo va a llegar la persona, ¿no? Entre que llega en una ambulancia aislada, como en las películas. Yo recuerdo el primer caso que hicimos de Padescovid, llegaba una persona del CUAP con su esposa y estábamos nosotros en el domicilio en el portal esperando la ambulancia, nos estábamos vistiendo y desde los balcones veía como nos iban grabando, como en las películas, en plan, ¡guala! Mira, se están poniendo el traje de astronauta, a ver cómo es eso, ¿no? Esta curiosidad. Y realmente yo estaba sintiendo un estado muy extraño de entre nervios, incertidumbre, incredulidad, porque no era como de la noche a la mañana, estamos en coronavirus, las cosas han cambiado por completo, la gente está en su casa, tú echas de menos tu casa porque estás haciendo guardias de 14 horas y no puedes volver a ella, ¿no? Y es como, bueno, vamos a lo primero, pues cuadrar lo del mundo profesional con el mundo personal, que ya no era tarea fácil, que para nosotros era lo contrario cada día, ¿no? La gente estaba en su casa y echaba de menos salir y nosotros lo contrario, entrar, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, y con todos los inputs que te venían del exterior, pues encajarlos en decir, bueno, claro, lo entiendo, ellos están viviendo lo contrario. Y tú adaptarte pues segundo a segundo porque cada día cambiaban los protocolos, los estados, las fases, todo. Y, y eso, pues recuerdo ese primer caso, esperar allí que la gente nos grabase desde los balcones diciendo, por favor, no se puede grabar, ¿no? O sea, va a llegar una persona a respetar y no se puede grabar. O sea, mira, que me grabes a mí ya ahora me da igual, pero ya lo has hecho, pero por favor deja de hacerlo, ¿no? Estamos tratando con algo muy íntimo de una persona y no hay que olvidar eso, ¿no? Y bueno, pues llegar y atender desde antes de bajar de la ambulancia, porque realmente había unos requerimientos, unas necesidades de subir las escaleras, de hacer equipo con los técnicos sanitarios de la ambulancia, con los de la primaria por teléfono, o sea, con todo el mundo que no los conoces, que no les pones cara y que si los tuvieras delante tampoco se los pondrías porque vas con todo el EPI, ¿no? Claro. Y además, bueno, pues y la pregunta es, por ejemplo, porque claro, yo esto no lo sabía, ¿no? Entonces, cuando la persona se bajaba de la ambulancia y llegaba hasta llegar hasta su casa,
¿Qué tenía que Ujú. haber como infraestructura? ¿Cómo era eso? Vosotros todos protegidos, ya lo entiendo, pero en cuanto al espacio, por ejemplo, el portal del edificio y todo esto, ¿qué se hacía? Bueno, pues depende del domicilio. Por ejemplo, había domicilios que no tenían ascensor, entonces pues subir en camilla o en silla de ruedas y a pulso entre los técnicos, nuestro equipo, y ya te digo, pues hacíamos equipo todos. El familiar que te decía esto va así, aquí hay una curva, vigila el escalón, vigila, no sé, cualquier cosa es necesaria en este momento, ¿no? Y es aunar, y realmente no nos conocíamos absolutamente de nada y veías como en cada caso estabas en el domicilio y desde el técnico de la ambulancia te decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Eso haces todos los días? Madre mía, yo no tenía ni idea que existía esto, ¿no? Y, y bueno, y nosotros viceversa con ellos, de cómo puedes subir a las personas por esta, parece inverosímil, ¿no? Todo, y dar importancia y trabajar codo con codo cuando más lejos tienes la piel de la otra piel, ¿no? En realidad nos decían, igual los familiares entrabas y claro, no veían a una persona, veían a un espectro de color blanco, realmente. Y cuando ya sales y te ven asomados por la ventana, que ya no llevas el traje ni nada, nos decían, madre mía, si tienes cara, si eres una persona, ¿no? Y es cuando yo conectaba con él. Dios mío, es que ¿cómo nos estarán viendo, no? Si yo me veo en un reflejo y digo, Dios, ¿qué es esto? En realidad, todo era mucho más complejo en estos casos, ¿no? Ya digo era porque afortunadamente ahora mismo no están en activo este tipo de muertes, ¿no? Y específicas por coronavirus, pero que aún nos vestimos con los EPIs, ¿no? Porque siguen habiendo sospechas, casos y sigue teniéndose que luchar contra esto, Y ¿no? os recibís vosotros y la familia y el paciente también se tenían que... Perdona, La me familia decías de la familia. y Un el... segundo, ¿eh? Sí, porque sé que me has dicho algo de la familia, pero no entendí. que si la familia y el paciente también se tenían que vestir o si solamente os vestíais vosotros. Las familias llevaban una bata, una mascarilla, llevaban un mínimo de equipo de protección, sí. Es que también tiene que ser como difícil, ¿no? Que tú estés en tu casa y que, Sí. y que te vayas a morir en tu casa y es como si todo eso supusiera una barrera, porque elijas a morir a casa, es como que, no sé, hay impedimentos por ahí por el medio, hay barreras por todas partes. Claro, pero ten en cuenta que... ¿Me oyes bien, Sí, sí. Vanessa? Vale, perdona. Ten en cuenta que su otro escenario era estar en un hospital sin tener contacto alguno con su familiar. Entonces, realmente no nos podían expresar nada de eso, ¿no? Pero bueno, tú te pones en su piel y claro, aunque estás en tu domicilio y que parece que entran cosas extrañas, que parece toda una película, de verdad, o sea, es como lo vemos en la película, y, y que sea como mucho más escenografiado todo, pero es una oportunidad distinta a morir solo. Y morir solo tiene que dar mucho miedo, eso sí, ¿no? No sé, porque es algo que si alguien lo ha pensado, como en esos casos que tenían una planificación previa, ¿no? Anticipada, y que preferían estar en su domicilio y encontrarte en este escenario en el que no puedes hacer nada, tienes que aceptarlo y que te puede muchas veces conectar con la impotencia, ¿no? Pues supongo que se quedarían más conformados en estar en su domicilio a pesar de que entrasen como una especie de Teletubbies, no sé, y que todo fuera muy extraño, porque al menos te permitía estar con la persona que querías tener al lado.
darle la mano y lo que te decía, pues, en ese caso, escuchar una canción de rock, que es lo que había escogido, ¿no? Pues al final conectar con la esencia de uno mismo y dejar que la muerte formara parte de eso. Claro, es que aquí a mí me lleva a algo que ya en otras entrevistas viene todo el tiempo, que es lo del documento de las últimas voluntades. O sea, me parece que esta situación nos pone un poco como sobre la mesa que deberíamos de hablar de la muerte de una forma más abierta entre la familia, porque muchas familias, estoy segura de que no han querido que sus padres muriesen en una residencia, pero no los podían sacar de ella, pues porque a lo mejor no tenían la infraestructura en su casa para ello, por miedo, Es que hay muchas cosas ahí, porque tampoco todo el mundo está dispuesto a sacar a alguien de una residencia que está con coronavirus, por ejemplo, y que se vaya a morir en tu casa. Te entra el miedo de que le pase algo, o sea, lo que va a pasar es que se va a morir, pero el que te veas en situaciones, ¿no? Para las que no estás preparado. No, lo digo un poco como mensaje, porque tuve una entrevista con una auxiliar que se dedica a acompañar después como voluntaria el duelo, y hablábamos de, pues eso, de las familias que no han podido despedirse de sus seres queridos. Entonces, hablábamos de una posibilidad que existe, que es la de conectar con esa persona, conectar con esa persona a un nivel más de poner mentalmente, de hablar con ella, aparte de que por teléfono sí, de poner una vela, de poner música, o sea que a veces estamos como muy en el hacer, en el tocar, en el ver, o sea, en todo lo que nuestros sentidos pueden captar, pero también puedes conectar con seres queridos de una manera que, aunque no estés allí presente, pues también pueda haber esa conexión. Bueno, igual todo esto también nos ha puesto en manifiesto y podemos acogerlo como una oportunidad de poder hablar de la muerte sin que sea un tabú y poder descubrir que hay muchas posibilidades a poder trabajar respecto a ello, como la planificación de decisiones anticipadas, documentos de voluntades anticipadas, que realmente ya hay muchísimas nomenclaturas, muchísima variedad y posibilidades, pero sigue habiendo muchísimo desconocimiento comunitario, ¿no? Y quizá esta experiencia pueda pasar por la sensibilización comunitaria, que creo que sería la base para que todo esto prosperara. Sí. Claro, sí. Es como si hubiese cogido, para mí esta situación es como si hubieran cogido 100 farolas alumbrando algo que no se hablaba, algo que estaba siempre oculto, y entonces ahora es como que se ha hecho evidente. Claro, mucha gente ha sufrido, mucha gente se ha desesperado, las residencias han tenido que también estar como una constante amenaza por parte de las familias, que tampoco ellas tenían lo que tenían, ¿no? No sé, pienso que es eso, hay que hablar de este tipo de cosas y no esperar a que la gente sea mayor, y hacer conversaciones sobre esto como quien habla de, yo qué sé, del tiempo que está haciendo. Exacto. Porque a veces la persona ya es mayor, tiene una demencia, un Parkinson o lo que sea, y ya su cabeza no va a estar para comunicarse racionalmente contigo. Entonces, cuanto más se pueda ir planteando preguntas, no en plan llamando a que ocurra eso, sino para ser considerado, para si tienes una red a tu alrededor, pues los amigos y la familia que sepan muy bien cómo quieres tú que pase eso, para que haya paz, para que dentro de la situación que sea como sea, de una forma natural, si es un accidente de tráfico, pues lo que sea en coherencia con lo que tú querías, ¿no? Claro, es una forma, yo creo, del autorrespeto, ¿no? Y que muchas veces hay que externalizar eso, porque si tú no lo hablas con alguien,
ya sea con un equipo de expertos, con sanitarios, con tu pareja, con tus hermanos, con quien sea, pues no lo van a saber. Entonces, como tú decías, pues si tienes un accidente de tráfico, por mucho que hayas crecido, reflexionado en eso, se va a quedar en nada. Y es una lástima, ¿no? Y existen herramientas y programas para poder trabajar eso, para poder dejar constancia. Y lo que hace falta es divulgar todo eso a nivel comunitario para que cada uno, no digo que tengamos que ir a clase y decir, venga, va, ¿cómo quieres morir? Vanessa, venga, escríbeme en la pizarra, no, ni mucho menos, ¿no? Pero saber que existen estas herramientas y que se puede hablar de ello sacándolo del típico tabú. Sí, a mí me parece, Simplemente. estábamos hablando y me venía como una idea de en los centros cívicos de los barrios, pues hacer un encuentro, no sé, mensual, quincenal, como sea, en donde pues, un profesional de cuidados paliativos o un voluntario que lleve grupos de duelo o algo así, pues creara un espacio para hablar así de estas cosas, ¿no? Porque Sí. es como llevar ese conocimiento sencillo de lo que pasa cuando alguien se muere y ponerlo a disposición de los demás para que se naturalice de nuevo, porque es que esto antes se vivía de otra manera, más natural. Entonces, no sé cómo darle una devolución a la sociedad, que todo eso que pasa, pues hacerlo visible y que no hay nada que temer en esa situación. Exacto. Sí, yo creo mucho en eso y bueno, no es tarea fácil. Realmente ya hace muchos años que se ha empezado a trabajar con muchos estudios, plataformas, programas en ello, pero aún no se conoce del todo, ¿no? A nivel general, pues quien tiene interés lo conoce y quien no, no. Dejémoslo un poquito así, ¿no? Pero realmente forma parte de la cartera de servicios, debería formar parte de ello como algo que supiera la gente y creo que sería muy bueno, incluso coste-beneficio y eficiencia, ¿no? Claro, sí. Y además es como que los recursos, no sé, pienso que sí, la gente incluye más a la muerte en la vida, es como que el uso de los recursos dentro del sistema sanitario también estaría más equilibrado, porque hay muchas cosas que se hacen por miedo. O sea, hay muchas pruebas diagnósticas, por ejemplo, que se hacen por miedo, ya ni por protocolo ni nada. Que hay gente que incluso Claro, se las paga a nivel privado pues para asegurarse de que todo está bien. Y muchas veces es por miedo a la muerte, porque no te quieres morir. Es una pelea, una resistencia con eso, ¿no? Entonces, quizás eso también permitiría, pues eso, que los recursos dentro del sistema sanitario, tanto público como privado, se empleasen de una forma pues, más sostenible y que pudiese llegar a todo el mundo, no solo a los que pueden pagarlo, de alguna forma. sí, ajustado más a cada individualizado, ¿no? A cada persona. Con eso no pienso directamente que sea mal el uso de los recursos terapéuticos en cualquiera de las situaciones, sino respetar el que cada uno y que cada familia quiera Claro, para cada persona. Pero también respetar quien no lo quiera, ¿no? Y no hacerlo por sistema o por miedo muchas veces de que a los profesionales luego se les tache de algo o miedo a que se les denuncie o miedo a mil cosas, porque aún estamos en esas, ¿no? Si no hablamos de ello, aún existen unos tips bueno, muchas veces llevan a hacer cosas porque sí y a veces incluso el absurdo. por Pero ejemplo, está. por ejemplo, Por ejemplo, no, pues por ejemplo, tener una persona de 98 años y meterla en un quirófano pues porque tenga un trombo en la pierna, por ejemplo, y, y porque sí, porque ha llegado una ambulancia, no has conocido aún a sus familiares y por si acaso no vaya a ser que luego te vayan a denunciar, ¿no? Y cuando llega la familia está en el quirófano, por ejemplo. Pues bueno, tener oportunidad de hablar con esa familia antes y decir, pues mira, el nivel terapéutico mejor lo ajustamos a esto. Sí, yo quiero que entre en quirófano o
pues mira, llegados a ese momento, pues preferiría que no entrase y tratar sobre todo el dolor, ¿no? Centrarnos en que un trombo ocasiona muchísimo dolor y el resto no vamos a tratarlo, ¿no? Si todo esto no se hace, no hay aparte de una concienciación comunitaria y sanitaria de los propios profesionales, también una dotación de esos recursos, de que los profesionales se sientan capacitados de poder hablar de la muerte, tratar de hacer planificaciones y registrarlo y dar ese espacio, que no son visitas de 2 minutos en la primaria, que no son todas estas cosas, ser capaces de criticar qué es lo que ahora podemos ofrecer y convertirlo en algo factible, pues igual te ahorras ese quirófano, porque esa persona igual no la quería y esos familiares, ¿no? Y muchas veces se puede actuar por sistemática y porque, bueno, hay un problema y muchas veces cuando hay un problema de salud pensamos en que hay que dar una solución, dar, ¿no? Y a veces no hay que dar una pastilla más, sino que hay que parar y hablar de eso, ¿no? Y igual volvemos a esa sencillez que decíamos al principio, de aceptar y decir, vale, pues, por ejemplo, poniendo el caso de la muerte, pues decir, pues bueno, acepto que me estoy muriendo y quiero priorizar no sentir, no sufrir, no sentir dolor y una serie de cosas que para ti primen, ¿no? Y que no sea el decidir si entro o no a un quirófano en ese momento. Y muchas veces esa decisión recae por la emergencia en el profesional y los profesionales en general no están, no se sienten. En los estudios se puede ver que no se sienten capacitados de poder hablar de la muerte con cualquier persona y de planificar ese tipo de cosas. Claro, no se sienten capacitados porque si te das cuenta es que todo lo que estudiamos va como en una lucha contra la enfermedad o contra la muerte. O sea, aunque en enfermería, cuando yo al menos la estudié, había una asignatura de cuidados paliativos, pero todo lo que te enseñan es intervenciones para abordar patologías en concreto, pero no está incluida la posibilidad de eso, no tienen en cuenta un contexto de una persona porque ya es mayor o una persona que tiene, yo qué sé, una discapacidad o que es crónica. Entonces, cómo acoger ese problema de salud, no desde el abandono y dejar, ya está, no va de eso, va de cómo darle espacio a ese problema con el que se va a tener que convivir y que a lo mejor interviniendo la vamos a complicar más que ayudarle, ¿no? Porque hay un riesgo por las cosas que tenga esa persona. No sé si me explico, es como... Sí. Realmente, como te decía antes, existen muchas herramientas y hay muchos programas que se han desarrollado y muchas investigaciones al respecto de tomar decisiones anticipadamente, de planificar, de expresar, de tener esos espacios y de formalizar un registro para que eso pueda darse, ¿no? Incluso si no puedes estar ahí para hablar de ello y tomar esas decisiones, tener el referente que pueda hacerlo por ti, una persona de referencia o quien sea. Y bueno, pues existen como respecting choices, hay incluso una especie de juegos de cartas en las que tú puedes, cartas como un juego de sobremesa, en los que te sale una y hay una pregunta y tú puedes responder con varias a esa carta, ¿no? Y es para tratar planificación de decisiones anticipadas, ¿no? Y bueno, pues... ¿Cómo se llaman esas cartas, ese juego de cartas? Pues ahora tendría que mirarlo, la verdad. No sabía que existía esto, me parece bueno. Te paso el enlace, Vanessa. Vale. Te paso el enlace de varias cositas. Aparte, claro, es que es una forma de... Creo que es algo como GoWish o algo así, pero no recuerdo bien ahora mismo. Además que en una librería de aquí de mi barrio, que siempre tienen cosas de estas,
me parece que sería súper chulo que tuviesen ese tipo de herramienta también, porque es como poner a la muerte de una forma pues, más presente. Oye, es que... De hecho, me causa, bueno, reflexionando con esto, me hace mucha gracia porque hay muchísimos estudios y más ya ahora en la actualidad y en los últimos 2 años, te diría, han salido muchos papers y muchos documentos al respecto, abogando por todo eso, ¿no? Porque realmente se palpa una necesidad de todo esto que estamos hablando. Claro. Y bueno, me hace mucha gracia que a mí me pasó lo mismo. Estas cartas son algo que lo convierte en un juego, entonces es más fácil poder hablar de ello y poder llevar a otra persona de la calle y aceptar entrar en ese juego, en este caso, ¿no? Al ser en las cartas es como que lo facilita más y como que da curiosidad. Me parece como una herramienta útil, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Para en algunos de esos encuentros con los profesionales sanitarios en grupo, pues para jugar entre nosotros, porque primero también te tienes que poner un poco en la piel y saber sentirte tú ahí, porque luego cómo vas a plantear este juego en un domicilio, por ejemplo, con una familia y una persona anciana, ¿no? Entonces, incluso entre a los niños en casa, a ver, también es como que es un tema que a los niños no se les puede hablar. ¿Por qué? O sea, a lo mejor tienes que aprender a hablarlo de una manera que lo entiendan, pero sí que se les puede hablar, como son es que no son tontos. Ellos también no entenderán la muerte como la entiende un adulto, pero ellos también entienden que eso existe. Entonces, de hecho, también enlazándolo con la situación actual del coronavirus, bueno, pues todos habíamos pensado y habíamos escuchado cómo vamos a aguantar todos en nuestras casas sin salir y los niños, eso es imposible, va contra su naturaleza. Obviamente, pues no ha sido cualquier cosa, ¿no? Y habrán sufrido. Yo no soy madre, pero obviamente no pasa esto como si nada, pero esa incredulidad innata en el ser humano, ¿no? De decir, bueno, no nos podremos adaptar, será imposible, es una aberración, no vamos a ser capaces. Todo esto ha puesto en evidencia que ha sido posible. claro. Y que testimonios que escuchamos de los niños, porque los hay, ¿no? Que han hecho recogidas de vídeos, de pequeños cortes, y así cada uno lo ha vivido distinto, obviamente, pues igual que nosotros, ¿eh? Y bueno, que ha sido posible y que incluso algunos sacan cosas que dices, es un niño y te está diciendo cosas positivas de la experiencia y en cierto modo nos dan una lección también. Yo creo que de todo esto también nos tenemos que quedar en que de base tendimos a ser incrédulos con nosotros mismos, a las capacidades de adaptación. Y bueno, incluso, ¿por qué no? Llevarlo si hemos sido capaces de quedarnos en casa, de que bajaran los niveles de contaminación, de mil historias que ha conllevado todo esto, ¿por qué no creer un poco más en nosotros mismos, en la especie humana en general, y dejar de pensar que todo pueda ser catastrófico, ¿no? Y aplicarlo a otras cositas sencillas de la vida. Claro, ahí está. Yo es que pienso que las cosas van por ahí. De hecho, el objetivo que tiene este proyecto es resaltar la importancia del cuidar. Que es que tú imagínate un sistema sanitario en el que no hubiera cuidados, que todo fuera técnico e incluso más máquinas, ¿no? O sea, que todo fuera, te dan la pastilla y te sale la pastilla, le das un botón y te sale la pastilla y delante de la cama. O viene un robot y te pincha una analítica. Vaya rollo, ¿no? Porque cuidar habla de todas esas sutilezas y esas cosas que pueden ser personalizadas en el momento. Entonces, es que hay tantas cosas ahí para detectar, y si el sonido, el olor, la luz, si le gusta a la persona un plato o no le gusta. Entonces, claro, todo este parón para todos, bueno, para la mayoría, no todo el mundo lo ha sabido
claro. coger así, ¿no? Pero es como para darte cuenta de verdad de lo que tiene importancia en la vida y que suele ser lo sencillo. O sea, para vivir necesitas un lugar en el que vivir, dormir, comida y gente que te quiera y que tú también la quieras, ¿no? Y que lo sencillo acaba teniendo un impacto mucho más relevante de lo que te puedas imaginar, ¿no? En esa situación de incredulidad inicial. Esa es la gracia, que estamos hablando de cositas pequeñas como insignificantes y que el impacto que ocasionan es muy potente, mucho. Claro, mira, me estaba viniendo la imagen esta de cuando hablabas tú de que te sentías como astronauta dentro de un domicilio. Imagínate solo Sí. la imagen tuya, cómo vas vestido y cómo te puedes comunicar con los gestos de la cara, las manos, todo, al quitártelo, ¿no? Como una herramienta para tu ser ahí, que es sencillo, en realidad es algo sencillo, ya va incorporado contigo, tú no tienes que hacer nada, tú te expresas como te expresas y tienes el cuerpo que tienes y lo mueves como lo mueves, ¿no? Pues fíjate, te ponen un equipo y ¡buah!, se acaban ahí de golpe no sé cuántos recursos. O sea, es esa sencillez, ¿no? Sí, realmente sí, ha sido muy complicado el llegar a la otra persona que no te conoce de nada y que lo que ve es algo muy extraño, muy peliculero y que, bueno, llevas 4 guantes y llevas unas gafas, pero no unas gafas que solamente es lo que se te ve, porque lo otro es una mascarilla hasta aquí, que lo otro es un traje que lleva con el gorro hasta aquí, que te cubre por encima de las gafas y solo ves ese cachito que no ves a partir de ahí, ¿no? Y que incluso a mí una de las cosas que me costaba mucho aguantar físicamente era el enfoque de la mirada, que era lo único que tenías para trabajar, de tener contacto directo con la persona, tus ojos simplemente, y en esa pequeñita ventana no tenías más, ¿no? Y realmente el enfocar, de decir, tengo que mirar hacia abajo y normalmente tú haces así y lo ves, pero hacías así y veías la mascarilla, entonces tenías que estar haciendo así con la cabeza todo el rato como un robot. Y parece que no, pero al final cuando llevabas en el domicilio 1 hora y media, empezabas a notar incluso mareo, porque es algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y ya no hablar de respirar tu propio aire dentro de 2 mascarillas y todo esto. Realmente es algo que cuando te lo estoy explicando pienso, Dios mío, ¿cómo puede ser que pueda trabajar así? ¿No? Pero bueno, hemos podido y ha sido muy difícil llegar a la otra persona, pero se ha hecho, la verdad. Que obviamente tiene unas consecuencias físicas. En ese momento te podías marear, te podía ser difícil ya enfocar la vista, verlo todo con claridad, porque se te empañaban las gafas, por todas estas limitaciones, ¿no? Y ahora hay que pensar un poquito también en las consecuencias que pueda haber a nivel psicológico, porque todo en el momento pasa sobre momento y se va sobreviniendo una cosa a la otra, no te da tiempo tampoco a pensar en ello y tal, pero sí que sientes esa parte física, pero obviamente también hay una emocional que no teníamos previo aviso que íbamos a vivir y también hay que escucharla, ¿no? Y que no nos deja en una posición neutra, en una posición que cualquier otra persona haya vivido confinada en su casa y hay que ser consciente de ello. Sí, a mí todo esto que estás diciendo me lleva a un lugar que es que es la importancia de descubrir el conectar con la importancia de nuestra presencia. Es decir, cuando no tienes más recursos, o sea, eso, no puedes transmitir con gestos, no puedes transmitir con la ropa, ni con la postura, ni con... Es estar, lo dijiste al principio de todo, es estar. Ser alguien que está ahí sosteniendo esa situación y que se está sintiendo mientras que está ahí y ya está. No hay mucho más. A veces es que... mira, yo la muerte la acompañé bastante,
pero también acompañé un parto natural, me formé como doula y entonces las doulas acompañan emocionalmente a las embarazadas en la última fase y luego puedes estar durante el parto y las primeras semanas de vida del bebé, por el tema de la lactancia y todo esto. Entonces yo tenía que, o sea, la cosa era como estar ahí, pero no intervenir. Yo me sentaba, a mí me llamaron como a las 5:30 de la mañana para irme a la casa donde estaba la chica y su marido. Y, Wow. y entonces llegué allí y claro, hablé algo con ella de cómo se sentía, de cómo estaba físicamente y tal, pero luego yo les dejaba a ellos que hiciesen todo lo que sentían que tenían que hacer, porque de hecho yo, como no era la matrona, no podía hacer nada. Podía pues, preparar cosas en la cocina, una infusión, algo caliente para los riñones, pero era como una figura muy... No era... Pero no es nada. Yo no era la Ahí protagonista, está. ¿sabes? Yo era un poco la que miraba cómo estaba todo y a ver qué hacía falta, pero de una forma casi silenciosa. Incluso recuerdo, yo no sé si hacía algo así, estaba quieta y sí que estaba haciendo lo que... Y hasta que no llegó la matrona, yo me quedé allí y dije, bueno, yo estoy aquí para lo que necesitéis, pero apenas decía nada. Y eso, el hecho de que tú estés tranquila en esa situación, que es todo, madre mía, que ya viene el niño, que ya viene el niño, ¿sabes? Entonces, todas esas horas que estás ahí porque quieres que salga bien, es un poco lo mismo que cuando alguien se está muriendo. En realidad, si tú estás tranquila haciendo esas cosas pequeñas que sean las que sean, ya está. No hace falta tanta cosa. Muchas veces con estar vale, sí, y acompañar y acoger. Y son conceptos que pasan desapercibidos, ¿no? En el día a día estresante que podemos llevar y todo eso. Pues ahora, como no ha habido tanto estrés con la gente encerrada en su casa y así, creo que también hay una oportunidad de que podamos vernos en el espejo y mirarnos y ver estos conceptos tan básicos, tan sencillos y que muchas veces sin saberlo es lo que uno puede anhelar, ¿no? Y como tú decías, el estar y acompañar a esa persona a coger su miedo de cómo va a ser el parto, todo lo que le pueda venir en ese momento, es suficiente y es algo que forma parte de respetar lo que es uno mismo, lo que siente en cada momento y aceptarlo y vivirlo, ¿no? Como parte, como la normalidad. No sé. Sí, a mí, en padres, trabajáis con muchos protocolos. Bueno, los hay, claro, sí. Sí. Pero que son protocolos un poco que se pueden flexibilizar, supongo, en función de la situación que tengáis, porque claro, cada casa es diferente, cada familia es diferente. Claro, nosotros podemos tener, por ejemplo, planes de curas y hacerlos individuales para cada persona, pero o sea, se van haciendo conforme va fluyendo la relación sanitaria con esa persona, no es algo que tengas que escoger la opción A, B, C o D, sino que son muchas veces, como esta entrevista, preguntas abiertas que no sabes a qué te van a llevar y cómo van a fluir y qué vas a sacar de eso, ¿no? Lo mismo con nuestro día a día y con los planes que podemos hacer con cada paciente. Muchas veces son enfocados a algo muy sanitario, a control de síntomas y que en esto sí que te moverás en unas dosis, en unos fármacos, en un seguimiento evolutivo, un manejo, pero muchas veces de repente vas a conectar en que ese dolor viene ocasionado por un miedo a o lo que sea, ¿no? Y que no lo vas a hacer en la primera visita. A veces para saber que esa señora resulta que no está tomando bien la medicación porque lo que tiene es un miedo a
caerse y morir como vio morir a su hermana, porque conecta con esa pérdida o con ese duelo y cree que con las pastillas se va a sentir drogada y no se las va a tomar y va a aceptar ese miedo y vamos a empezar en una rueda, hasta que no llegas ahí no puedes abordar ese síntoma. Y aparentemente era el dolor. Y poner una escala, un EVA y poner unas dosis y un tratamiento, un fármaco, pero realmente iba mucho más allá, ¿no? Ni siquiera ella lo sabía, por ejemplo. Claro, Entonces, a mí me refiero a eso. Y obviamente hay unos protocolos, hay unos planes, perdona, que no te escucho. Pero que no los pasas como una estructura rígida, sino que vas trabajándolos y todo va fluyendo. Claro, pero a mí esto lo cojo y lo llevo, por ejemplo, a un hospital o a primaria y creo que también se podría hacer, porque de hecho es que ahora están con el tema de los objetivos, pero es que no es lo mismo hablar de dieta, por ejemplo, con un paciente que viene de Pakistán que hablar de dieta con una persona que es de Andalucía y que vive aquí desde hace 20 años. Claro. Es como... No sé. Perdona, no te escucho nada. No, espera, que ves. Para un momento. Perdona, dime. No, tranquila. Que creo que ese gesto de como observar primero qué pasa y luego decidir la intervención y ver cómo se puede... O sea, yo entiendo que los protocolos para algunas cosas son necesarios. Sí, son necesarios. Sí. Claro, porque por ejemplo a nivel o a nivel de tratamiento o a nivel de curas, que haya como una secuencia en los pasos a seguir, pues vale. Pero luego hay cosas como que debería de ser como todo un poco más flexible. Bueno, a fin de cuentas es como algo que nos facilita, ¿no? Como una base para donde empezar y que nos facilite trabajar con nuestras herramientas, ya sean propias, personales, ¿no? Pero que necesitas de un protocolo para realmente son necesarios, ¿eh? Para conectar, en saber que no te has dejado nada, en que estás viéndolo todo en su amplitud, porque cuando estamos hablando de después utilizar nuestras herramientas personales para llegar a conocer, indagando, simplemente conversando con esa persona a lo largo de las visitas, también necesitas retomar y decir, bueno, lo he hecho todo, ¿no? No sé, tener esa base, esa estructura inicial que a veces nos viene bien, claro que sí, también. Pero como tú dices, hay que entenderlo como un todo, como una parte de nuestro día a día, el protocolo solo como una parte, integrarla como esto en la práctica. Es que si no, lo que pasa es que el trabajo se hace como de una forma muy mecánica. Puedes aportar desde tu punto de vista y desde desde las herramientas que tú tienes y de tus habilidades, pues allí no quedan registradas en lo que tú escribes o en los ítems que te mandan rellenar el programa del ordenador, no queda registrado. Esa es la riqueza, en realidad. Lo que está aportándole a la persona que estás acompañando es sobre todo eso otro, esa parte que personaliza lo que se le está haciendo. Entonces, no sé, no sé si eso se tendría que registrar o no sé exactamente cómo podría constar, porque está claro que este sistema, si no tuviera personas detrás que hacen este trabajo, pues para mí no serviría. No es una fábrica esto. No sé. Claro. Los registros. A veces los registros son un poco nuestros enemigos, pero en realidad, como tú dices, todo lo que queda registrado es lo que luego puede tener peso, ¿no? Y a veces, ¿qué más me da saber la tensión exacta de esa persona una y otra vez, un día tras otro?
y otras cosas que salen en conversaciones de a pie que puedan de repente tomar mucho más protagonismo en ese plan de curas individualizado, ¿no? Y bueno, en eso, mira que los registros es algo que muchas veces nos solemos llevar a casa, ¿no? Cuando estamos trabajando estás abordando todo desde tantas perspectivas que es difícil parar, sentarte y escribir cuando no estás en un despacho, ¿no? Sino que trabajas en los domicilios. Y muchas veces esa parte que más nos cuesta gestionar y que siempre nos queda en arrastras, que incluso nos agota, pero en realidad el facilitar esas herramientas de registro sería abogar para que todo esto tome un protagonismo y sea identificado como eso. Y bueno, intentar hacerlo un poquito más sencillo para que no nos agobie, porque realmente en la práctica nos puede agobiar solo registros y registros y re-registros y volver a registrar, ¿no? Y es algo que no es lo que nos agrade más. No, porque claro, aparte eso en realidad a nosotros no siempre nos da mucha información. Exacto. Lo hacemos porque se nos pide y porque eso es lo que va a después a confirmar o a detectar para el sistema el dinero que se gasta o el que se va a necesitar, pero en realidad a nosotros no nos dice gran cosa lo que registramos. No, muchas veces no. De hecho, raras veces vuelves a leer lo que ya has escrito, ¿no? Porque realmente pues entras en los casos y ya conforme vas descubriendo y aprendiendo lo vas integrando en ese caso y conectas directamente con eso, no tienes por qué volver a leerte tu primera valoración de cuando entraste en ese domicilio. Pero claro, puede venir otra persona y sí que necesite ir leyendo eso, igual entiende muchas cosas desde un principio. Pero bueno, los registros es un gran mundo que habría que facilitar a los sanitarios. Yo me he encontrado con pacientes que no los, o sea, porque lea aquello que pone en su ficha, en su historia, yo no me lo conozco por eso. Es decir, no me está dando ninguna información útil para cuando yo me vaya allí a relacionar con él. ¿No? En plan, yo qué sé, chorradas como, hay un perro en la casa. Pues eso no lo sabes. Tú llegas a la casa y te encuentras el perro. Entonces, imagínate que tienes miedo a los perros. ¿No? Son cosas que parecen una tontería o no hay escaleras. En algunas de las fichas que tienen que ver con la parte social sí que se tiene en cuenta la infraestructura de la casa. Eso sí, sí. Pero es como que, no sé, es como que hay cosas que yo veo que sobran y hay otras que faltan. Pero bueno, no sé. Forma parte de adaptar, como decimos lo de los protocolos, igual adaptarlo y que vaya fluyendo y darle peso exacto y no de más a cada una de las cosas y de los registros en ese caso, ¿no? Pues eso, no tenemos por qué seguir mirando frecuencia cardíaca, tensión, saturación, temperatura, EVAs y todo a cada momento, ¿no? Pero sí, de las cosas a las que te puedas agarrar para ir haciendo la evolución de esa persona. No sé. Bien. Ahora voy a cambiar de tema y yo creo que ya será a modo un poco como de cierre, pero ¿qué has sacado tú de todo este periodo COVID para ti? ¿Qué has visto para ti en esa etapa? Bueno, pues como te decía antes, he visto como espectadora, si me coloco desde una perspectiva como espectadora, he visto muchas maneras de afrontamiento de la situación. Y esto ha repercutido también a nivel de
de mi experiencia in situ en cada momento. Por ejemplo, a veces me costaba mucho encajar el llegar de trabajar de jornadas largas, complicadas, sin saber qué jornada voy a hacer mañana, ¿no? Sobre la emergencia, ir tratando y llegar a casa y salir a pasear a mi perro y dar la vuelta a la manzana, y mientras estoy dando la vuelta a la manzana, de repente que alguien me insulte desde el balcón porque estoy saliendo a la calle con un perro, porque hubo un momento en que eso era algo que a gente le nacía el odio, ¿no? Y, y decir, ay, madre mía, ¿cómo puede ser que lleguemos a esta situación, ¿no? Que todo el mundo lo pueda vivir un poquito más relajado, Dios. Pero a veces me costaba encajar todo esto, el agotamiento y decir, mire, perdón, es que no merezco que me insulte, ¿sabes? No sé. Y bueno, el aceptar que cada uno estaba pasando por sus circunstancias personales y bueno, a veces la compasión por esa persona y para que no hacerte lo tuyo, ¿no? Porque hay cosas en las que eres espectador, pero de repente te meten en ese escenario y dices, yo no quiero estar, ¿no? Y eso pues ha florecido mucho con esta situación, que sin tener contacto ni conocer a las otras personas sucedían cosas así. Sobre todo también supongo que se ha vivido muy distinto en ciudades, en comparación con pueblos y así, porque no tiene nada que ver. Y en una ciudad como en mi caso, como en Barcelona, y que vivimos muy cerca de los Mossos y todo eso, pues las patrullas, el sentir que estabas realmente vigilado, el aceptarlo y verlo como algo necesario, pero también la repercusión personal, eso de los 5 minutos que necesitaba de oxigenar, de cuidarme de mí misma también, ¿no? De escuchar esa parte. Y como te decía antes, también esa incredulidad en general que teníamos todos al principio y que ahora pues se ha evidenciado lo contrario, pues pensar en eso, reflexionar en eso, claro que sí. Y no olvidarnos de las repercusiones psicológicas que podemos tener cada uno de los sanitarios y, bueno, en este caso, pues enfermería, y la implicación que hayamos podido tener en cada caso, las conexiones que puedas hacer en tu parte personal y en tu experiencia y bueno, pues no ponernos una coraza ni una visera ni nada que nos impida ver esto, sino reconocer que está y verlo como tal, ¿no? Para poder normalizarlo. ¿A ti qué te ha enseñado? No sé si esto responde en toda la amplitud. Bueno, sí, lo responde de una forma como muy amplia, pero sería en plan, ¿tú qué notas que te ha añadido a ti, a tu manera de ser, a tu manera de trabajar, a tu manera de vivir la experiencia de ser enfermera de paliativos en COVID? ¿Te ha dejado igual Adaptación. que antes? Adaptación. O sea, valorar y ver la capacidad de adaptación que tú tienes, ¿no? Sí, y de todos mis compañeros de adaptación. Adaptación a segundo. O sea, lo que nos valía a las 10 de la mañana no nos valía a las 11. Y adaptarnos a eso y tenerlo como algo normalizado. De, vale, venga, cambio de chip, volvemos a otra cosa. Bueno, No, es muy interesante. adaptarte a los requerimientos globales, ¿no? Que ya no... ¿Perdona? No, que para mí... Ay, es que no te entiendo. Para mí esto que dices es interesante. Si tú imagínate, si hablamos de aquí a
pues, imagínate, 3, 4 años, y de repente resulta que hay todo un movimiento de que los profesionales sanitarios tienen más conciencia de sí mismos en su trabajo. Entonces, tú imagínate que tú añades esa capacidad que ya han adquirido, sumada a la adaptación. Eso te permite estar tan en contacto con la vida y te quita tanto sufrimiento mental, porque ya no es que controles nada, es que estás hecho para no controlar nada, para que estar, como van viniendo las cosas, pues tú las vas cogiendo y las vas viviendo. Entonces eso, te quita mucho lastre de encima. Sí, exacto. Justamente es como tú dices, ¿no? Para no aceptar, no controlar las cosas y ir adaptándote, pues por una concienciación global, que nada tiene que ver contigo como individuo, ¿no? Sino global, conciencia global, y que no estamos acostumbrados a tratar con ello. Entonces yo creo que lo que más ha repercutido es en potenciar esa concienciación y en ver cómo cada uno nos hemos desarrollado para adaptarnos a esa premisa, ¿no? Y también el reconocimiento, reconocer que no es fácil llegar a eso y ¿por qué no? Reconocerlo en uno mismo, ¿no? Sí, es como si hubiera quitado, porque yo siempre me quejaba cuando empezaba a trabajar de enfermera en Galicia, en el Sergas, te llaman por teléfono, tú estás apuntado a la bolsa de trabajo y entonces pues te llaman y te dicen, dependiendo de cómo estés colocado y del día, pues a veces te dan contratos que son 3 días en un servicio, 5 en otro, 2 semanas en otro. Entonces, pues, todo el verano bailando de un lado para el otro, pero no puedes coger el hábito de ningún sitio, ¿no? Entonces es como si ya de una forma implícita va como ligado a nuestro trabajo, esa cosa, porque tienes que aprender como a estar rodando constantemente. Y pienso que también tiene que ver con el hecho de, como la vida es constante cambio, pues que tú no vayas en sintonía con eso, con lo que vas a estar en contacto. Entonces, todo eso siempre se ha calificado de precariedad laboral, pero fíjate, llega el COVID y es como ya ni precariedad laboral ni leches, es que es un virus. Entonces, vamos a improvisar aquí todo sobre la marcha, ¿no? Entonces, es como que te sigue poniendo en contacto con esa necesidad que tú tienes de querer saber algo, de querer controlar algo de la situación, que no puedes, que tienes que estar fluyendo en él. Entonces, es interesante que tu mente ahí ya no puede justificar que eso que está pasando es porque el sistema no da mejoras en cuanto a las condiciones, sino que es algo más grande que el sistema que está poniéndonos en contacto con lo mismo, que es la incertidumbre, y aprender a trabajar desde ahí. Exacto, sí, y se puede trabajar desde allí, ¿eh? Es Claro. algo que yo creo que hemos aprendido, o al menos yo me llevo como lección, trabajar desde no controlar, ¿no? Sino estar en cada momento y saber cómo actuar en ese momento, o al menos ir intentándolo, ir haciéndolo sobre la marcha y ya está, ¿no? Partimos de, como decíamos antes, una base, una estructura, como los protocolos, como puede ser cómo poner y quitarte el EPI, ¿no? Que solamente con eso al principio se nos hacía un mundo, se nos hacían muchísimas preguntas, muchísimos miedos, porque no era cómo poner y quitarte el EPI, sino que cada vez que hacías un paso, pues uno conectaba con el miedo a contagiar a sus hijos, con lo que sea, ¿no? Cada uno lo hemos vivido, que había mucha angustia en esos momentos iniciales, estaba. Sin embargo, ahora ya te los pones y te los quitas como algo normalizado, pero que, insisto, es importante tener esa base, esos protocolos, esas estructuras rígidas, porque incluso a veces puedes como ya tomártelo a algo menos importante que al principio y sigue siendo lo mismo, ¿no? Que ahí es donde está el cómo te posicionas tú ante el coronavirus, ante el colocarte el EPI y
en una situación de miedo o en una situación en la que ya relativizas mucho, incluso te puedes olvidar de ese hacerlo mal, por ejemplo, ¿no? Esto, nos situamos desde una perspectiva distinta, desde el principio hasta ahora. No somos los mismos, lo que nos decías, lo que me decías tú, ¿no? Que cómo lo he sentido, pues no me siento igual que al principio, que no había visualizado, teniéndolo en mano, un EPI, cómo era exactamente, cómo me lo tenía que poner ahora, ¿no? Que vas haciendo recuentos diariamente de cuál es el stock del que disponemos, qué previsión tenemos para la semana, que ya estás familiarizado, no es lo mismo. Y bueno, perdona, si oyen estos ruiditos, disculpa. Y yo creo que ya para cerrar, ¿querrías dejar un mensaje para alguien? No sé si para nuestro colectivo, si para la sociedad, si para los políticos, si para todos. ¿Querrías dejar algo? Bueno, sí, la verdad sí me apetece, como te he comentado antes, a nivel comunitario, ¿no? A nivel de sensibilización comunitaria de que la profesión de enfermería va muy vinculada a ese piel con piel, a ese estar y sentir, y por lo tanto llevarte cosas a ti mismo como enriquecimiento personal, pero también muchas veces como ese gran desgaste olvidado que a veces me dicen conocidos: ay, pues no tenía ni idea cuando estoy hablando con ellos de que la situación que habéis vivido era así, porque realmente yo estoy ajena, abro Instagram y veo vídeos de TikTok haciendo cosas graciosas y pienso, pues no sé, no lo deben pasar tan mal. O lo contrario, o veo a personas enfadadísimas, que están enfadados con todos, que al principio de salir a la calle, ¿no? Bueno, claro, estamos unos, estamos otros, estamos todos en medio y bueno, una cosa es lo que se visualiza y la voz que podemos dar, y por eso creo que es importante entrevistas como estas para dar voz a todo, ¿no? No solo a pequeñas imágenes, que es más fácil ver pequeñas imágenes en un corto de 10 segundos, ¿no? Que una entrevista que no sé lo que habrá durado, pero que es importante dar voz a eso y saber que los profesionales sanitarios en general y enfermería en concreto estamos expuestos a algo que si no lo fuéramos no lo estaríamos, ¿eh? Que no es algo que para la mayoría igual sea normal, que igual hay situaciones anormales que pueden penetrar en uno mismo, ¿no? Y que puedan tener un impacto. Y el día siguiente a las 8 de la mañana volverás a estar allí, y igual les atiendes a uno de ellos y bueno, que no siempre es fácil mantenerse en una posición de neutralidad y de una posición sana con uno mismo. Y nada, esa voz es la que me gustaría transmitir un poco. Bueno, Marta, pues no sé si quieres decir alguna cosa más. Sí. ¿Sientes que has... Pues, nada, agradecer este espacio para poder comunicar esto y estar hablando contigo, para formar parte de este proceso en concreto, en este escenario tan peculiar, con todo lo del coronavirus, y que puede incluso ser terapéutico, ¿no? Y nada, animarte a que sigas y te seguiré de cerca a ver cómo va. Vale, muchas gracias, Marta. Nada. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, guapa.